Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país analizará una consulta a trámite con fundamento en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, específicamente en lo que establece la fracción segunda, un asunto que se vincula también en el orden constitucional y legal a diversos aspectos importantes en esta materia. En el ámbito legal, en el aspecto procedimental, importante lo que establece precisamente la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el sustento también en este orden sustantivo, de acuerdo a lo que establece el artículo 11 de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la fracción 20ª, que es elemento central en este que es el expediente número 1/2017, consulta a trámite ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un elemento importante en función de lo que establece también en el orden substancial el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el referente también en el orden de convencionalidad de acuerdo a tratados internacionales que ha asignado el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Un planteamiento importante respecto del marco de actuaciones del Consejo de la Judicatura Federal y la actuación en este caso en la consulta correspondiente y el procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un asunto que tiene como antecedentes precisamente el desempeño de una persona como magistrado en el Poder Judicial de la Federación, un magistrado de circuito que fue suspendido del cargo y que se plantea precisamente en ese momento de la suspensión un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal haciendo referencia al esquema mismo de la suspensión y aportando ciertos datos que son impugnados precisamente por el promovente a partir de una solicitud del expediente mismo en términos de lo que establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la fracción 20ª, un planteamiento respecto de dos elementos centrales en esta impugnación que se realiza. Por una parte, el asunto correspondiente a la negativa ficta del Consejo de la Judicatura Federal y una posible violentación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el segundo elemento en este orden respecto de convencionalidad y constitucionalidad que se plantean como una posible violentación a principios en el orden constitucional y convencional, en el caso específicamente sobre la dignidad personal y también elementos que afectan la presunción de inocencia. Estos son los elementos importantes respecto de la impugnación que se promueve a través de esta solicitud y la consulta correspondiente. Un elemento importante, como hemos señalado, en el marco de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y también el referente en el estudio correspondiente a este asunto en el orden constitucional, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un elemento central que es la responsabilidad patrimonial del Estado, uno de los elementos importantes en este caso en el orden constitucional que se vincula a la negativa ficta como un elemento central en la actuación o la omisión del Consejo de la Judicatura Federal en la respuesta correspondiente al planteamiento que en su momento se dio por parte de quien fue suspendido y que alegó precisamente estos aspectos de los conceptos correspondientes en esta posible afectación a sus derechos y la petición que se realiza ahora ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la promoción de esta instancia correspondiente para determinar en su momento la situación del Consejo de la Judicatura Federal en el marco de esta consulta a trámite, que es un elemento central en este marco de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Estos son algunos de los elementos importantes en el marco de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad que se rigen precisamente en el ámbito de este asunto, que es precisamente la consulta a trámite número 1/2017, con fundamento en el artículo 14, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Estos son algunos elementos a tener en cuenta para el seguimiento de la consulta misma. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa.
Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Buenos días, se abre la sesión pública correspondiente al lunes 10 de septiembre del 2018. En términos del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y ante la ausencia por estar cumpliendo una comisión oficial del ministro presidente Luis María Aguilar, presidiré en mi carácter de ministro decano esta sesión. Por favor, señor secretario, denos cuenta. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 90 ordinaria celebrada el jueves 6 de septiembre del año en curso. Muchas gracias. El acta se repartió con anticipación. Pregunto si la misma puede ser aprobada de manera económica. Aprobada por unanimidad de 10 votos. Denos cuenta, por favor, con los asuntos. Sí, señor ministro. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la consulta a trámite 1/2017, prevista en el párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, bajo la ponencia del señor ministro Saldívar Lelo de la Rey, conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente la presente consulta a trámite. Y segundo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá dar trámite a la controversia prevista en el artículo 11, fracción 20ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, señor secretario. Señor ministro Saldívar, quisiera presentarnos el asunto, por favor. Gracias, señor presidente. Señoras y señores ministros, la presente consulta se presenta a este tribunal pleno a efecto de que se establezca cuál es el trámite que debe darse al escrito a través del cual un exmagistrado de circuito busca combatir la negativa ficta del Consejo de la Judicatura Federal en una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado. Los antecedentes relevantes para la resolución del caso son los siguientes. En 2014, el solicitante fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal en su cargo de magistrado de circuito. Por este motivo, el solicitante inició un procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial en contra del Consejo de la Judicatura Federal por considerar que la emisión de dicho comunicado, con el cual se le notificó su suspensión, constituye una actividad irregular del Estado. Al no haberse dado respuesta a su solicitud hasta ese momento, el solicitante presentó un escrito impugnando la negativa ficta que a su parecer se había configurado con fundamento en el artículo 11, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, siendo respecto de este escrito que se consulta al Tribunal Pleno sobre el trámite correspondiente. Cabe señalar que el solicitante presentó posteriormente una ampliación de su escrito impugnando la respuesta que el Consejo de la Judicatura Federal dio con posterioridad a la promoción inicial, lo que se reflejará en el engrose en caso de aprobarse el proyecto. Hago de su conocimiento que en sesión de 9 de mayo de 2018 la primera sala acordó remitir el presente asunto al Pleno por considerarlo de su competencia. El proyecto que se somete a su consideración hace un análisis del marco normativo derivado del artículo 109 constitucional en materia de responsabilidad patrimonial del Estado y concluye que, de conformidad con la normatividad aplicable, la autoridad competente para conocer de la presente impugnación sería en principio el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, el promovente acudió a esta Suprema Corte en términos del artículo 11, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual prevé la competencia del Pleno para conocer sobre la interpretación y resolución de los conflictos que se deriven de contratos o cumplimiento de obligaciones contraídas por particulares o dependencias públicas con la Suprema Corte de Justicia o con el Consejo de la Judicatura Federal. El alcance de dicha atribución fue analizada por el Tribunal Pleno al resolver la controversia de esa naturaleza, registrada con el número 1/2007, en la cual se concluyó que esta es una de las atribuciones que se le conceden al Pleno para efectos de salvaguardar la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y la independencia de sus miembros, y que, por tanto, le da competencia para conocer y resolver aquellos asuntos de cualquier índole en que la propia Corte o el Consejo fueran parte con cualquier carácter frente a otros poderes públicos, órdenes de gobierno o particulares.
En este sentido, si bien la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado no excluye expresamente a los órganos del Poder Judicial de la Federación de la procedencia del juicio contencioso administrativo contra resoluciones en materia de responsabilidad patrimonial, dada su posición en el sistema jurídico mexicano, es la propia Corte la que debe conocer de los asuntos en que ella misma o el Consejo de la Judicatura sean parte con cualquier carácter. Por tanto, el proyecto propone que la vía para el análisis de dichas resoluciones no puede ser el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino directamente ante esta Suprema Corte, como lo pretende el solicitante, a fin de que sea esta la que se pronuncie sobre la actuación o omisión del Consejo. En consecuencia, el trámite que debe darse al escrito en materia de la presente consulta es el de admitir la controversia prevista en el artículo 11, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, si bien se debe tramitar en vía administrativa en los términos de la propia ley de la materia. Este sería el asunto, presidente. Gracias. Gracias a usted, señor ministro. Como ha presentado el señor ministro Saldívar el asunto de su integridad, así es como lo voy a someter a su consideración. Si alguien desea hacer su uso de la palabra, por favor, manifiéstelo. No habiendo intervenciones, pregunto si puede ser aprobado de manera económica. Señor ministro Lainez. Yo estoy en contra, pero creí que iba a haber votación nominal. Perfecto, entonces tomemos por favor votación nominal. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. Con el proyecto. Señor ministro Nada Ramos. Igual. Señor ministro Franco González. Con el Sánchez. proyecto. Señor ministro Saldívar. Con el Lozano. proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Piña Hernández. Señor ministro Medina Mora. A favor. Señor ministro Lainez. En contra. Señor ministro Pérez. Con el proyecto. Señor ministro Con presidente. el proyecto en funciones. también. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 9 votos a favor de la propuesta del proyecto, con voto en contra del señor ministro Lainez Potisek. Escuchará, señor secretario, por esta mayoría que ha resuelto el primer asunto. Denos cuenta, por favor, con el que sigue. Sí, señor ministro. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la consulta a trámite 4/2018, prevista en el párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, planteada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la ponencia del señor ministro Franco González Salas y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente la presente consulta a trámite. Y segundo, devuélvanse los autos a la presidencia de esta Suprema Corte a efecto de que se emite el acuerdo respectivo conforme a la parte final de esta resolución. Muchas gracias, señor secretario. Señor ministro Franco, si desea usted Gracias, señor presentar el presidente. asunto. Sí, si me permite, quisiera solicitar a este pleno que dejemos el asunto en lista, toda vez que debido al tiempo transcurrido y a opiniones que he recibido de ministras y ministros, Sí, señor. valdría la pena hacer ajustes al mismo en su caso, ¿verdad? Dependiendo de que yo pueda analizar lo que se me ha presentado. Con una disculpa por esto, pero lo acabo de recibir, pido que se pueda quedar en... Cómo no, señor ministro, a petición de usted quede el asunto en lista. ¿Algún otro asunto que identificar el día de hoy, señor secretario? Ninguno, señor ministro presidente. Muy bien, pues habiéndose agotado los asuntos listados para la sesión del día de hoy, los convoco a la que tendrá verificativo mañana martes 11 de septiembre a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno estudia y resuelve esta consulta a trámite expediente número 1/2017 con fundamento en el artículo 14, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la parte substancial importante el referente del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su fracción 20ª como elemento fundamental para solicitar precisamente esta consulta a trámite ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los actos del Consejo de la Judicatura Federal y la relación que se estableció con el promovente respecto de una situación de negativa ficta en el ámbito fundamentalmente de los conceptos que se vierten en esta consulta como elemento sustancial de quien promovió una situación de posible violentación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal en el ámbito de la negativa
postura ficta del Consejo de la Judicatura Federal ante el reclamo correspondiente de responsabilidad patrimonial del Estado y también elementos importantes en otra vertiente respecto de una posible afectación al ámbito de la dignidad personal y también al debido proceso en la vertiente de la presunción de inocencia violentada con la actuación del Consejo de la Judicatura Federal como elementos sustanciales para la impugnación que se promovió y el recurso correspondiente en esta vertiente que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta consulta a trámite, la cual se determina procedente, y este es el resolutivo en esta sesión ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procedente la consulta a trámite expediente número 1, diagonal 2017, y el curso que deberá darse precisamente para el estudio correspondiente. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa, El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz Ibaje, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento, acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias.